Dicen que los contratos son importantes para proteger los intereses de las personas involucradas en una transacción. Es un acuerdo entre dos o más personas con el propósito de crear derechos y condiciones que deben respetarse recíprocamente. Los contratos se perfeccionan a través del consentimiento y las obligaciones que nacen de tal contrato, dando fuerza de ley entre las partes contratantes. Por ejemplo, el contrato de alquiler entre propietario e inquilino se establece de mutuo acuerdo y se puede quebrantar por incumplimiento de lo establecido en tal contrato, acarreando consigo problemas de capacidad legal entre ambos, propietario e inquilino. Han habido casos donde los inquilinos han amado y cuidado tanto su espacio que han renovado contrato una y otra vez, y han habido otros donde no se ha respetado lo establecido, motivo por la cual una buena redacción de un contrato es importante para evitar así problemas legales y anulación de contrato. ¿Sabías tú que existe un contrato que es gratis? El contrato de la donación, donde una de las partes, el donante, transfiere gratuitamente sus bienes hacia la otra parte, llamado también el donatario. Pero para que tal transferencia tenga validez y se pueda efectuar la transferencia gratuita, el donatario debe aceptar la donación gratuita del donante. Mas, sin embargo, sin importar el tipo de contrato, ambas partes deben estar presentes y dar consentimiento sobre lo establecido en el contrato para que lo configurado no pierda su valor, razón por la cual ambas partes deben ejercitar y asumir su obligación de lo estipulado para evitar anulación y la pérdida de valor de tal contrato. Aún gratuitamente, si el donatario recibe la donación gratis del donante, debe adherirse a lo estipulado en el contrato. ¿Sabías tú que de la misma manera sucede en lo espiritual y existen contratos espirituales? El Espíritu de Dios me mostraba cómo muchos, sin acepción de personas, destruían y botaban contratos que habían hecho con Dios, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, dice el Evangelio de Juan capítulo 3. Personas que se complacen en comportamientos que van en contra de las normas de Dios y desafían lo correcto y lo verdadero, invalidando así el contrato de Dios. Pero por supuesto que cabe enfatizar que ya Dios nos advirtió, ya que las Escrituras nos dice que la apostasía reinaría en los últimos tiempos, y el libro de Isaías nos dice que llegarían días en que lo malo lo verían bueno y lo bueno lo verían malo. ¿Cuántos hemos recibido la gracia, el regalo gratuito de Dios a través de su Hijo Jesucristo? Porque es a través de las Escrituras que aprendemos que es Jesús, el regalo gratuito de Dios, que vino a liberarnos del pecado y reconciliarnos con Dios, ya que, como se nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Romanos 3:24 nos dice que Dios, por su generoso amor, aprueba todo gratuitamente. Es un regalo de Dios, hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Fue Jesucristo quien pagó por nuestros pecados, los pecados de la humanidad, en la cruz del Calvario. Y por eso podemos decir que es nuestra donación gratuita, el regalo gratis de Dios Padre, para todo aquel que quiera aceptar el regalo y tomar del agua de la vida gratuitamente, como se nos dice en Apocalipsis 22, versículo 17. También se nos dice que tal regalo fue enviado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿cuántos hemos pisoteado ese regalo, la gracia inmerecida de Dios, y nos hemos apartado o renunciado a él, invalidando así nuestro contrato? Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré,
y me manifestaré a él. También nos dijo que sus mandamientos no son gravosos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu amor, con toda tu fuerza, y amarás al prójimo como a ti mismo. Un acuerdo del nuevo pacto estipulado en el contrato de Dios, ya que el que ama a Dios ama también a su hermano. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y como nos dice las Escrituras, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También en Santiago capítulo 4 versículo 17 se nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si el Espíritu nos redarguye de pecado y sabemos que lo que estamos haciendo es pecado y lo hacemos, entonces estamos cometiendo pecado. Y si pecaremos voluntariamente, dice la palabra, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Recuerda que Jesús le dijo a la mujer adúltera, después de perdonar sus pecados, vete y no peques más. Jesús no condena a la mujer como si ella no fuera apta para recibir el perdón, sino que la trata con bondad y paciencia para conducirla al arrepentimiento, para que ella pueda escapar la ira de Dios y pueda comenzar a vivir como parte del reino de Dios. Lo que Dios está tratando de hacer con cada uno de nosotros en estos tiempos. Con paciencia nos aconseja, nos avisa una y otra vez, y a la verdad, como dice Hebreos capítulo 12, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Reanuda tu contrato, que Dios te espera con ansias. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La decisión es tuya. Dios te bendiga.